Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y este es el capítulo 11 de cómo configurar un sistema de sonido de alta fidelidad para que tenga la mejor calidad posible. Quería comentar unas cuantas cositas como premisa. Los altavoces son la parte del equipo que más define la calidad final que nosotros vamos a obtener. Si la sala pone la mitad del sonido que vamos a oír, los altavoces ponen la cuarta parte del sonido que vamos a oír. Y son el componente que podemos comprar más importante de nuestra instalación. Y yo recomiendo ampliamente que la mayor parte del presupuesto se la dediques a los altavoces. Eso lo vamos a explicar más adelante. Me molesta mucho que todos los canales de YouTube que están dedicados a la divulgación de cómo se instala un sistema de audio de alta fidelidad hayan insistido en solamente hablar de un tipo de altavoz, el altavoz convencional, como las torres JBL que me mostré en el capítulo 9. Los altavoces convencionales son más o menos como estos que te estoy mostrando, aunque no sean precisamente estos ni de esta generación. Pero yo he comentado que los altavoces en los que el buffer, el midrange y el tweeter, si es un 3 vías, radian su sonido directamente al ambiente en un gabinete acústico sellado o bass reflex con sus filtros crossover y con todas las cosas, están cargados de defectos. ¿Cuáles son esos defectos? Como yo expliqué en el capítulo 8 o en el capítulo 9, los altavoces convencionales están salpicados de estos defectos que te muestro aquí. Ellos van a producir distorsión por debajo de los 60 o de los 70 Hz debido a que al diafragma del midbuffer o del buffer habrá tenido que llegar a su máxima elongación donde él se deforma para poder producir el extremo grave. Además de que los gabinetes bass reflex como ese y como este, por supuesto, yo no estoy echando la culpa al resto de las marcas, esto es una limitación de esta tecnología, producen una distorsión importante alrededor de los 70, 75, 80 Hz porque resuenan con la habitación. También los altavoces bass reflex, este altavoz que yo te estoy mostrando aquí, que es un bass reflex, que lo hice yo, pero es un bass reflex igual, él tiene un problema. Este diafragma, al estar sonando, produce una altísima presión sonora. Si tú pones la mano aquí cuando él está sonando en esta pieza o en cualquier pieza bass reflex, vas a tener una gran corriente de aire. ¿Por qué? Porque este altavoz trabaja a alta presión. Como él trabaja a alta presión, él empuja y jala las paredes del diafragma desde los 100 hasta los 400 Hz, que coincide con la frecuencia de resonancia del material. En este caso, esto es una caja muy dura. ¿Ok? Esto es una caja sumamente dura. Pero aunque sea una caja muy dura, ella tiene una frecuencia de resonancia y va a ser empujada a resonar en alguna parte de esta banda. Y eso es distorsión. En la parte alta, por ejemplo, los altavoces puramente convencionales como este, cuando tú llegas a un poquito más allá de los 2500, 3000, 3500 Hz, este diafragma sigue sonando y tiene una frecuencia crítica de resonancia característica que va a hacer que chille. Eso puede ser un poco ocultado por el filtro crossover, pero nunca es perfecto. Por debajo de los 3 kHz, los tweeters se saturan por exceso de movimiento, es decir, el diafragma no puede avanzar ni retroceder linealmente más y eso introduce una cantidad de distorsión. Además de que tienes la distorsión del filtro crossover por acumulación de energía. Nada, que toda la región alrededor de los 3 kHz, como explicaba este diagrama que mencionamos antes, va a quedar sucia de acumulación de energía y distorsión. Y por última parte, el tweeter, bueno, este tweeter porque es un tweeter muy blando, pero todos los tweeters en cierta medida, por encima de cierta frecuencia, que pueden ser 12 o 9 kHz en los muy malos o 6 kHz en los realmente malos, empieza a deformarse ante la vibración por su propio peso, a colapsarse por el propio peso del diafragma. Entonces, en un altavoz convencional tienes todas estas fuentes de distorsión. ¿Qué hacen los fabricantes muy serios? Bueno, los fabricantes muy serios como BW tratan de mitigar cada problema. ¿Cómo se mitiga la distorsión de muy baja frecuencia? Poniendo un buffer muy grande. Como yo expliqué antes, un buffer de 12 pulgadas tiene menos distorsión en baja frecuencia que uno de 10. Y uno de 10 tiene menos distorsión que uno de 8 y uno de 8 tiene menos distorsión que uno de 6. Por eso los altavoces, mientras son de más alta gama, se le van poniendo componentes de bajo más grandes. O, que también funciona, se ponen de a doble. En vez de poner uno solo de 6,5, puedes poner dos de 5,25 o dos de 6,5 pulgadas y el rendimiento es bastante mejor. Pero no porque suene más fuerte, sino porque la distorsión de fondo va a ser más pequeña. La siguiente distorsión, que es la de la deformación del gabinete por su vibración, por ejemplo, esto es patético porque este es un material muy blando. ¿Ok? La deformación es total, la resonancia es total, la distorsión es total. Bowers & Wilkins, por ejemplo, utiliza unos gabinetes acústicos que son redondeados porque un cilindro vibra menos. Otra solución para evitar la distorsión
en la parte alta, por ejemplo, alrededor de los 3 kHz, es utilizar filtros crossover duros, filtros crossover de tercer orden. Y la distorsión de muy alta frecuencia la resuelven algunos fabricantes no utilizando tweeter de seda o tweeter de tela como este que está aquí, sino que se utilizan tweeters de aluminio laminado que tienen una deformación menor. Pero todas estas distorsiones, aunque sean más pequeñas, van a seguir allí. Y estas distorsiones son más grandes que la distorsión armónica que produce tu amplificador. Entonces, yo creo que es más importante resolver esto que estar cambiando de amplificador o de cables o cualquier otra cantidad de cosas. Bien. Pero sucede que esa no es la única tecnología para hacer altavoces. Hay otras tecnologías que han dejado de ser utilizadas por tontería y por ignorancia, pero que en realidad son mejores. Son unas técnicas superiores. Una de las que yo he hablado es de que estos altavoces, por ejemplo, son unos híbridos. ¿Ok? Mientras la unidad de medios bajos es una unidad convencional con un midwoofer de 10 pulgadas montado en un gabinete bass reflex con 2 puertos de graves, la unidad de agudos no es así. Vamos a explicar esto rapidito para que nos entendamos. Esto lo mencioné en el video anterior, ahora lo vamos a mencionar en forma sumamente resumida. Cuando un diafragma, como por ejemplo el de este altavoz, que es un parlante todo banda, se acopla directamente al aire, tenemos un problema. El problema que tenemos es que este es un diafragma este diafragma es sólido, mientras que el aire es un gas. Un objeto sólido tiene una impedancia acústica muy baja, no confundir con la impedancia eléctrica en ohmios, mientras que el gas, el aire de la atmósfera, tiene una impedancia acústica muy alta. Cuando tú acoplas dos medios diferentes con impedancias diferentes, lo que ocurre es que una buena parte de la energía no avanza, sino que se devuelve al diafragma. En este caso, este parlante es muy eficiente porque tiene una eficiencia de 91.5 decibeles watt metro. Pero en términos reales eso significa una eficiencia del 2%. El 98% de la energía que le manda el amplificador a un parlante como este se queda en el parlante y en realidad no suena. Una solución es utilizar un transformador de impedancias, y un transformador de impedancias es algo como esta trompeta que te estoy mostrando. Aquí adentro, como habíamos mencionado antes, hay un punto, un lugar muy pequeño, apenas del tamaño del propio diafragma del parlante, donde la presión es muy alta y la impedancia acústica es muy baja. Luego la impedancia acústica va subiendo a medida que va aumentando la sección transversal hasta que cuando llega aquí, desde cierta frecuencia de corte, él puede funcionar de tal manera de que la impedancia acústica que hay aquí afuera es tan alta como la impedancia del aire abierto. Este arreglo lo que logra es que una menor cantidad de energía se devuelva al diafragma del parlante, sino que en su lugar avance y suene. Por eso este adaptador de impedancias tiene un efecto que es muy interesante, que es como una antena con ganancia. Este driver que está colocado aquí, tiene una eficiencia de 88-89 decibeles watt metro, pero al colocarlo dentro de esta trompeta yo logro una eficiencia fantástica, yo logro una eficiencia de 97 decibeles watt metro. Lo ecualizo un poco, lo atenúo un poco y tengo finalmente la misma eficiencia que la unidad de medios bajos y entonces entre los dos tengo 94 decibeles watt metro. Esta idea no es mía. Esta idea la podemos ver en esta pieza que está aquí, que es un dibujo todo feo y choreto de un Altec Lansing 19. Pero esto tampoco es un Altec Lansing 19. Este altavoz fue presentado como la pieza más pequeña de la serie Voice of Theater de 1935, cuando Altec se separó de la casa Westinghouse. ¿Cuál era el problema que tenía Altec en aquella época que nosotros hoy en día no tenemos? Que las etapas de potencia que ellos podían utilizar para sonorizar el cine sonoro, que era para lo que se había creado la empresa, ellos solamente disponían de etapas de potencia de 25, 30, tal vez 40 vatios. No tenían los 80 vatios que tengo yo y no tenían seguramente el power de 160, 200 vatios por canal que tiene usted. Tenían unidades muy pequeñas. Hoy lo de la eficiencia de los altavoces a nosotros nos parece un tema de segundo plano, pero a mí me sigue pareciendo muy importante porque es mejor tener unos altavoces eficientes y poder elegir el amplificador por su calidad de sonido y no quedar empujados a elegir un amplificador por su potencia. Por cierto, un señor, esto no es respondiendo preguntas, pero un señor me escribió y se ofendió conmigo muchísimo, diciéndome que qué horror, que yo estaba diciendo que no se podían poner unas Bowers & Wilkins con un amplificador Sansui AU999 porque el Sansui aguanta 8 ohmios y los altavoces BW son de 8 ohmios. Señor, léase las especificaciones técnicas, los altavoces BW y en general todos los altavoces que tengan doble buffer bajan su impedancia nominal de 8 ohmios a los 4 o a los 3 ohmios. ¿O por qué estaría obligada McIntosh, Marlevinson y Krell a fabricar
powers de alta corriente para atacar cargas de 3 ohmios si todos los altavoces domésticos son de 8. No, porque es que ellos son de 8 nominalmente, pero la impedancia baja. Por ejemplo, estos altavoces que yo hice tienen una impedancia nominal de 8 ohmios, pero ellos bajan a 6. Entonces no son valve friendly. Yo no se los podría colocar a un valvular porque un valvular se quedaría sin corriente al tratar de atacar estos altavoces. Yo necesito un estado sólido. En un receiver incluso podría funcionar, pero es mejor tener un amplificador de potencia. Ellos no piden un power. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero lo que sí es interesante para nosotros de esta tecnología es que si bien aumenta la eficiencia, que de repente no nos parece tan importante, aunque a mí sí me lo parece, aumentan el rendimiento de los componentes. Ya vamos a contar cómo y por qué. Este es un híbrido y entonces la tecnología con la que se produce en los medios agudos es distinta. Cuando yo pongo este driver aquí adentro, corrijo un montón de defectos. El defecto número 1 es la directividad o el patrón de propagación de los agudos. En un tweeter convencional de seda o de aluminio laminado o del material que sea como este, los agudos solamente salen en línea recta hacia el frente y el patrón de propagación hace que no se abran, que no cubran una superficie más grande. Entonces, en unos altavoces como estos tienen el defecto de que en una sala de escucha producen un punto dulce, que es donde se intersecta la emisión de los dos tweeters de los dos altavoces, del canal derecho y del canal izquierdo. En su lugar, una trompeta corrige el patrón de propagación del tweeter y hace que se abra 60 o en este caso 90 grados. Y, por ejemplo, la casa Technics tiene unos altavoces que se llaman SB10000 que corrigen el patrón de propagación 180 grados. O sea, todo hacia adelante, una maravilla. El segundo punto es que permite tener mucha más eficiencia. El tweeter más eficiente que se puede hacer, creo que logra de tweeter así sencillo de radiación directa, logra 92 decibeles watt metro. En cambio, con una pieza de esta se pueden conseguir 110 decibeles, creo. Bueno, que yo sepa, se pueden conseguir 101 decibeles watt metro. No sé si se puede conseguir más. ¿Ok? 101 decibeles watt metro, 102, 103, 105 decibeles, me parece una medida fantástica. Ok. El siguiente término es que este arreglo no me exige cortar al tweeter y al midbuffer a 3 kHz y tener toda esa distorsión y todos esos problemas donde el oído es más sensible. En su lugar, este arreglo me permite cortar a este tweeter en 1100 Hz. Los problemas son los mismos, la acumulación de energía, del driver y del filtro crossover, de la unidad de agudos y de la unidad de bajo es la misma, pero me quito una fuente de distorsión. Pero lo verdaderamente interesante de esta tecnología es que se puede ir más lejos. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de la otra parte de la historia. Con este parlante todo banda que yo tengo montado aquí, que tiene una respuesta en frecuencia plana desde los 45 Hz hasta los 13 o 14 kHz, se resuelven otros problemas. Verás, este dispositivo, este parlante, este driver produciendo agudos es peor que este tweeter de seda o de material textil que está aquí, porque una cúpula suena mejor que su equivalente, que esto sería como un tweeter de cono de papel de 2 pulgadas. Por supuesto, un tweeter de cúpula es mejor que un tweeter de cono de papel de 2 pulgadas. Pero si bien la distorsión en alta frecuencia puede no ser un buen argumento de venta, y en realidad no lo es, tengo otro que sí lo es. Este parlante cubre toda la gama de frecuencias. Voy a contar algo que lo estaba comentando un canal de YouTube que se llama De Audiófilos y Locos. Él recibió unas piezas Klipsch. Las piezas Klipsch que él recibió son unos Buxel, más o menos como este, que tienen una unidad de bajos abierta y que tienen una trompeta aquí arriba de medios agudos. Sucede que la trompeta de arriba de medios agudos es de diafragma rígido y la pieza de abajo es de diafragma blando. Entonces el timbre de los dos parlantes, el timbre de agudos y el timbre de los bajos son distintos. El altavoz no tiene coherencia. Cuando yo diseñé estos altavoces, por ejemplo, y eso lo hacen muchas otras marcas así, como yo iba a utilizar un diafragma medio blando, porque esto es pulpa de papel endurecida e impregnada, para los bajos yo tenía que utilizar un material parecido. El material parecido que compré no fue fenólico, sino que compré seda. Ese es un driver de compresión de seda, bueno, en material textil. Entonces el timbre de ambos componentes se parece. Uno de los grandes argumentos de venta que tienen los altavoces todo banda, bien en bass reflex como mis KS601 o bien en trompeta plegada de bajos como este, que son los 611, es que por mal que suene, por porquería que sea, el timbre de los bajos, de los medios y de los agudos es el mismo, porque es el mismo driver para toda la banda. Eso significa que este tipo de parlante tiene coherencia y eso es valioso, pero no siempre, te cuento. Yo probé oír Pink Floyd allí y oí Pink Floyd en estos altavoces grandes. Aquí Pink Floyd es maravilloso.
Aquí el lado oscuro de la luna es fantástico, pero oír Pink Floyd aquí es raro porque a este altavoz le falta, no le falta gama de frecuencias, le faltan cosas, borra detalles, le falta. Pero cuando yo quise oír música folclórica, como Anoushka Shankar, como cuartetos de cuerda, como cosas más sencillas, en estos altavoces me llenaba la música de fantasía, me llenaba música de detalles que no debían estar allí. Pero cuando yo lo oí aquí, con la coherencia y la simplicidad del sonido que tiene este tipo de parlante y ese jazz minimalista que tiene un bajo, que tiene una trompeta, que tiene un saxofón, ese un poquito de instrumentos, un cuarteto de cuerda, un solo de violonchelo, aquí suenan maravillosos, porque se impone ese detalle de que estos altavoces tienen coherencia, pero no son polivalentes. Ahora, yo no sé si los demás tienen este defecto. No te estoy hablando de este altavoz en particular. Te estoy hablando de todos los altavoces que se hacen así. Si tú buscas en YouTube, en Google, vas a conseguir que la casa Fostex, que también vende parlantes todo banda como este, pero mejor que el mío, porque ellos sí llegan a los 17, 18. Los tope de gama llegan a los 20 kHz perfectamente. Este no lo puede hacer. Te sugieren, te regalan, te envían junto con el altavoz, con el parlante, el diagrama esquemático para que tú veas cómo hacer el gabinete acústico y terminas haciendo una trompeta plegada de bajos como esta, que es de lo que realmente yo quiero hablar. Sucede que estos, como yo mencioné, los altavoces convencionales como este o como este, tienen el defecto de que ellos se saturan por debajo de los 70 Hz, hacen resonar la caja de 100 a 400 Hz, que eso es inherente a la tecnología, no es un defecto inherente, no es un defecto propio de este modelo de altavoz o de ese modelo de altavoz, es un defecto de la tecnología. Pero este tipo de parlante, este tipo de altavoz, este tipo de gabinete acústico es distinto. Porque lo que tiene es una trompeta plegada de bajos. Si visitas mi blog, Santiago de León Audio, en WordPress, vas a ver todas las fotos, el proceso de armado, cuando trajimos la madera, cuando lo diseñamos, cuando lo cortamos, cómo utilizamos el software WinISD, cómo hicimos los cálculos, cómo utilizamos el software HornRes, cómo hicimos una hoja de cálculo que nos guiara acerca del corte de las tablas, las longitudes de cada uno de los segmentos, etcétera, para poder hacer el laberinto que va aquí adentro y hacer esta trompeta de bajo. Eso fue un trabajo monumental, pero funcionó y funciona maravillosamente. Pero lo realmente interesante es esto. En los gabinetes que sugiere Fostex y en este que hago yo, las paredes de esta parte de la caja son dobles, porque aquí sí se trabaja a alta presión. Aquí se trabaja una presión altísima, que es la presión que produce el propio driver. Pero a partir de allí, la trompeta que va aquí adentro empieza a crecer y la presión baja. Y pasan dos cosas. En este tipo de altavoz con esta tecnología de trompeta de graves, este parlante funciona como un driver de compresión, entonces no se tiene que desplazar tanto el diafragma para poder producir presión sonora, con lo cual la distorsión que se produce por la falta de linealidad del motor magnético es más pequeña. Pero la segunda parte de la historia es mejor. Como el gabinete trabaja a baja presión, no queda sometido a hacerlo vibrar por la energía producida por el driver. Eso hace que este altavoz no tenga distorsión de baja frecuencia, ni del extremo grave, ni la parte baja del registro vocal, ni de los medios. De hecho, por debajo del kilohertz y medio su sonido es perfectamente limpio. Aunque en este diseño, bajo estas condiciones particulares, tenemos un problema de resonancia desde los 2 hasta los 6 kHz, muy pequeña, pero la tenemos porque este driver obviamente no está filtrado, y luego el sonido de la parte alta de frecuencias es muy blando porque esto es como un tweeter de papel de 2 pulgadas que tiene un sonido bastante más blando que este tweeter que es de cúpula, pero de cúpula de material blando, en este caso de material textil, como si fuese seda. De esta tecnología han hablado muy poco, pero, ojo, estos altavoces no los hice yo ahorita para este video, estos altavoces son del 2014. Recientemente he visto que en varios de estos canales de difusión, creo que de Audiófilos y Locos y Ronda de Audiófilos, han estado mostrando unos altavoces chinos que no recuerdo en este momento la marca, pero si alguien tiene la amabilidad de dejarlo escrito en los comentarios, yo voy a fijar a ese comentario de primero para que aparezca la marca de ese fabricante chino que hace unos altavoces que yo vi que son así grandotes, que son como redondos y que tienen un parlante todo banda. Entonces están todos sorprendidos. ¡Ay, qué coherente suena, qué bonito! Claro, todo este tiempo han estado despreciando esa tecnología y sucede que esta tecnología es buena porque se ha desarrollado durante muchos años. No estoy queriendo yo decir que esto que yo hice, que es básicamente un ensayo de laboratorio, suene igual de bien que aquellos altavoces chinos que tienen un gabinete precioso, enorme, que sí, que mandaron a hacer un diafragma a la medida perfecto y maravilloso y tal cosa. Pero yo lo que quiero dejar entender con este video, que es muy importante, que ya estoy terminando, es hay otro montón de tecnologías para producir audio, hay otro montón de tecnologías ligeramente distintas o muy distintas para hacer altavoces que están muy por delante de los altavoces convencionales que les han estado mostrando todos los canales que han hecho difusión acerca de los temas de audio.
Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte. Gracias, ya somos 2.400 suscriptores y buenas noches, Chile.